tiene que ver con un tema del cual hemos estado comiendo, del cual hemos estado rumiando esa palabra, meditando en esa palabra, y tiene que ver con reconciliar todas las cosas en Cristo, el ser reconciliados con el diseño de Dios. Esta es la primera entrega de este tema, reconciliados con el diseño, reconciliados con el diseño divino. Habíamos hablado acerca de la necesidad que tenemos como iglesia de reconciliarnos con las Escrituras. Pudimos profundizar en ese tema, aunque no lo agotamos por completo, porque son temas eternos y nos tomará la vida el poder indagar, el poder escudriñar entre esas riquezas. Pero hoy vamos a iniciar una nueva serie llamada Reconciliados con el Diseño. Reconciliados con el diseño. ¿Por qué necesitamos atender el diseño? ¿Por qué no debemos darle licencia en nuestra alma a la ignorancia en cuanto al diseño de Dios, en cuanto a la idea original? ¿Qué es lo que Dios pensó acerca de la creación? ¿Qué es lo que Dios pensó acerca de la iglesia? Necesitamos erradicar la ignorancia de nuestras congregaciones acerca del diseño de Dios, acerca de lo que Dios pensó cuando creó todas las cosas. Y veamos cuál es el peligro de ignorar. ¿Cuál es el peligro de abrazar la ignorancia? Usted recordará que en aquel éxodo, cuando Israel fue sostenido por el Señor en medio del desierto, esa generación salió de Egipto no a una tierra productiva, sino a un desierto. La promesa era una tierra altamente productiva, una tierra rica, abundante. Pero lo que quedaba entre Egipto y esa tierra prometida era un desierto. Como comprenderá, en el desierto no es un lugar en donde podemos plantar o cultivar, no es un lugar propicio para satisfacer nuestras necesidades, pero el Señor sostuvo a esa generación durante todo ese peregrinaje. El Señor les proveyó de una columna de fuego en medio del frío desértico. El Señor era la nube que los cubría del sol en el día. El Señor era la roca de la cual brotó agua. Así que ninguno de ellos murió por insolación, ninguno de ellos murió de frío, tampoco ninguno de ellos murió de sed y tampoco de hambre, porque dice la Escritura que Dios les proveyó de un pan que descendía del cielo, un pan al cual esa generación le llamó maná. ¿Y sabe por qué le llamó maná? ¿Sabe qué significa maná? Maná es una expresión de interrogante. Maná es una expresión de alguien que no sabe describir qué es algo, porque precisamente maná significa ¿qué es esto? Ese nombre es la evidencia de que aunque todos ellos comieron del maná, aunque todos ellos pudieron ser sostenidos por ese maná, no sabían lo que estaban comiendo, no entendían qué era ese pan que descendió del cielo. Hoy nosotros sabemos que ese pan, ese maná era un tipo y figura de Cristo, pero esa generación, habiendo participado del maná, nunca entendió lo que significaba ese pan. ¿Qué era ese pan? Eso significa maná. ¿Qué es esto? ¿Y cuál es el riesgo de ignorar algo? ¿Cuál es el riesgo de ignorar aquella propuesta de Dios hacia nuestra vida? Amados, el riesgo de la ignorancia es que terminemos menospreciando aquello que tiene un alto precio. Que terminemos desechando aquello que Dios quiere que abracemos y disfrutemos. Ese es el peligro latente, el riesgo alto de ignorar. Cuando usted ignora algo, inevitablemente lo menospreciará.
y terminará despreciando y desechando aquello, aunque tenga un alto valor. Eso fue lo que ocurrió con esa generación. ¿Recuerdan? Ellos terminaron menospreciando el maná. Ellos terminaron deseando en su corazón volver a Egipto, porque menospreciaron ese pan que descendió del cielo. Ese es el peligro de la ignorancia. Menospreciar y desechar aquello que el Señor ha dispuesto para nuestra vida. Tome este principio, por favor, y atorníllelo en su corazón. Lo que no se entiende se menosprecia. Y lo que se menosprecia finalmente se lo desecha. Nosotros somos ignorantes en muchas áreas de la vida, pero no podemos darnos licencia de ignorar acerca de lo que Dios ideó, lo que Dios creó para nosotros. No podemos ser ignorantes acerca del diseño de Dios. No podemos ignorar las Escrituras. No podemos ser ignorantes en cuanto al propósito de Dios y no podemos ser ignorantes en cuanto al diseño de Dios. Hoy vemos como generación que lamentablemente el diseño de Dios para la familia, para el matrimonio, para la sociedad está siendo transgredido y con sus consecuencias terribles. Pero ¿por qué una sociedad puede abrazar estas perversiones del diseño? ¿Por qué una sociedad puede pervertirse en cuanto al diseño? Precisamente porque ignora la idea original, porque ignoró el diseño de Dios. ¿Estamos acá, amados? Ahora, vamos a hablar específicamente de lo que Dios pensó acerca de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios propuso en su corazón cuando diseñó la iglesia? ¿Qué es la iglesia para el Señor? ¿O quién es la iglesia para el Señor? Porque hay personas que menosprecian e incluso llegan a desechar la idea de congregarse. Porque hay personas que menosprecian la iglesia, desechan el tener una vida en comunión con sus hermanos, con el cuerpo. ¿Ha conocido a alguien que dice, bueno, no, yo tengo mi relación con el Señor, pero de congregarme no quiero saber nada? ¿Ha conocido a alguien así? ¿Se le ha pasado la idea de dejar de congregarse? ¿Por qué ese menosprecio, sí, que nos lleva inclusive a desechar el buen hábito que tenemos de congregarnos, de participar de la comunión entre los santos? Y la respuesta es precisamente porque ignoramos lo que es la iglesia. Ignoramos la función y el diseño que Dios estableció para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y estas son preguntas necesarias que necesitamos plantearnos en estos ámbitos. ¿Cuál es el diseño de Dios para su iglesia? ¿Cuál es la función por la cual Dios constituyó a la iglesia? Si para mí la iglesia es una reunión de domingo, entonces podría ser que desista de la intención de congregarme. Si para mí la iglesia es ir a un edificio y participar de una reunión como esta, si solo eso es para mí la iglesia, entonces no tiene nada de malo perderme una reunión. Pero entonces necesitamos hacer un contraste entre aquello que yo entiendo como iglesia y aquello que Dios diseñó como iglesia. ¿Estamos acá? ¿Se entiende? ¿Cuál fue la intención por la cual Dios diseñó a la iglesia? ¿Y cuál es la idea original que Dios tuvo en su corazón para su iglesia? Solo conociendo estas realidades, solo conociendo esta verdad, podemos salir de la ignorancia y ser reconciliados con el diseño de Dios. Un engaño que aún está latente en nuestra generación es ver a la iglesia como algo separado del Señor. Yo tengo comunión con mi Señor, pero no quiero saber nada de la iglesia. Eso es imposible, amado hermano. Porque el Señor y su iglesia son uno. Eso es como decirle a usted que usted es bienvenido a mi casa, pero por favor no traiga a su esposo.
O usted es bienvenido a nuestra casa, a nuestra congregación, pero a su esposa no nos las traiga, por favor. Es exactamente lo mismo. El creer tener comunión con el Señor y estar separado de su cuerpo es imposible. Porque el que se ha separado del cuerpo también se ha separado del Señor. Es más, antes de separarnos del cuerpo es porque ya nos hemos separado de su cabeza. Cristo y su iglesia son uno. Cristo y su iglesia son uno. No existe tal cosa como tener comunión con Dios, tener comunión con Cristo y no tener comunión con la iglesia. Por favor, no se engañe. Ese es un engaño que ha calado profundo en el corazón de muchos de nuestros hermanos que consideran iglesia o hacer iglesia con conectarse un domingo a una transmisión de alguien que ni siquiera conocen. Bueno, es que yo escucho al predicador, lindo que lo escuche, pero amado, eso no es iglesia. Escúchelo, edúquese, edifíquese con esa palabra, pero déjeme decirle, eso no es iglesia, eso no es tener comunión con un cuerpo. De paso, amado, todo lo que está, todo miembro separado del cuerpo se seca. Porque en el cuerpo está la nutrición que usted y yo necesitamos para ser edificados. Es que los hermanos son complicados, sí, son complicados, somos complicados. Pero es en esa comunión en donde aprendemos paciencia, en donde el amor puede empezar a crecer en nosotros, ¿verdad? Hermanos, los que discipulan a otros, es ahí en donde aprendemos a amar a la gente. Separados del cuerpo no hay crecimiento, no existe comunión con el Señor cuando hemos decidido separarnos de su cuerpo. ¿Recuerdan aquella porción de la Escritura? Está en el libro de los Hechos, cuando Saulo perseguía a los cristianos. Dice la palabra que él iba camino a Damasco para obtener cartas, autorizaciones para perseguir y encarcelar a nuestros hermanos. Y en medio del camino a Damasco, Jesús le sale al encuentro y en esa visión Pablo cae de rodillas y el Señor le pregunta a Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo bien hubiese podido responder, Señor, pero a ti ni te conozco, yo persigo es a estos cristianos. Notan la pregunta de Saulo, ¿quién eres, Señor? Saulo ni siquiera conocía al Señor. Él creía que vivía para servir a Dios, pero nunca lo conocía hasta ese momento. Sin embargo, la pregunta de Jesús es, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando persigues a uno de mis pequeños, cuando persigues a mi iglesia, me persigues a mí, porque yo y mi iglesia somos uno. Por favor, jamás desestime esta verdad. Cuando usted golpea a la iglesia, golpea a Cristo. Fue la misma razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida. Él golpeó la roca, golpeó a Cristo. Cuando usted murmura de su hermano, usted está murmurando de Cristo. Cuando usted desiste de servir a su hermano, está desistiendo de servir no a un pastor, no a un hermano, sino al Señor. Porque Cristo y su iglesia son uno. Entonces, en lugar de preguntarnos qué es la iglesia, haríamos bien en preguntarnos quién es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Entender que separarme de la iglesia, dejar de tener comunión con los santos, no es perderme una reunión. Es perdernos de conocer a una persona, a Cristo. ¿Sabe cómo usted puede conocer al Señor? A través de su cuerpo. ¿Es verdad o no es verdad? Que cuando vemos el testimonio de un hermano, cuando vemos el amor en la vida de un hermano, vemos más claramente al Señor. Claro, entonces no nos perdemos una reunión de domingo, nos perdemos la vida. Nos perdemos la oportunidad de conocer al Señor cuando nos separamos de su cuerpo. Ahora, vamos a ver lo que significa esta palabra iglesia o eclesia, ¿sí? Etimológicamente. Vamos a ver su significado
en cuanto a la etimología. Vamos a ver este primer aspecto de lo que realmente significa ser iglesia. ¿Estamos acá? ¿Sí? Eclesia. Su significado es, entre varios, número 1, asamblea legislativa. Cuando el Señor propuso este nombre y dijo, sobre esta roca edificaré mi eclesia, no está hablando de un grupo de religiosos que pasarían reunidos en un lugar aislados del mundo. No, él estaba pensando en una asamblea legislativa. Una asamblea que legisle según una constitución celestial, ¿sí?, la realidad temporal, la realidad terrenal. En eso estaba pensando el Señor, en una asamblea constituyente, en una asamblea que legisle, que dé a conocer, que manifieste la voluntad del Rey, la voluntad del Señor aquí en la tierra. Por otro lado, etimológicamente hablando, eclesia o eclesía significa embajada de gobierno. Es una embajada de gobierno. Por eso nosotros necesitamos entender que la iglesia no es una oposición. Nosotros no somos oposición a ningún gobierno terrenal. Nosotros no somos ni derecha ni de izquierda, ni socialistas ni capitalistas. Somos del reino. Nuestra ideología política, si lo podemos llamar así, no es ni democracia ni monarquía, no, es teocracia. No es la voluntad del pueblo, no, es la voluntad de Dios. ¿Se entiende, mis amados? Pero eso es absurdo cuando entre hermanos se pelean. No, es que yo voy por este, no, es que yo soy izquierda. Amado, usted es del reino, usted es de arriba, es celestial. ¿Sí? Es celestial. De paso, si es derecha o izquierda, si es comunista, socialista o capitalista, si no está en Cristo, es igual de corrupto. Porque no es por una tendencia política, sino por una tendencia de su naturaleza. Toda administración de Adán se corrompe. Sí, pero hace obra, aunque roba. Bueno, eso lo dejo de lado. Entonces, iglesia, etimológicamente hablando, es una asamblea legislativa, es una embajada de gobierno. Y en este punto vamos a detenernos porque iglesia, de manera etimológica, significa los que están llamados a salir, llamados hacia afuera. Etimológicamente hablando, esta palabra eclesía significa llamados hacia afuera. Todo lo contrario de lo que era una sinagoga. La sinagoga tenía una finalidad: preservar una tradición religiosa. Ellos se aislaban de la contaminación del mundo. No proponían una transformación, no, proponían el conservar una tradición. Eso no es la eclesía. La eclesía somos los llamados hacia afuera, los llamados a salir. Porque la luz no se la esconde. La luz se la pone en lo alto para que alumbre a todos en la casa. La sal no puede estar separada de la tierra porque la sal encuentra su función en la tierra. La levadura no puede estar separada de la masa porque es cuando entra en la masa, cuando experimenta una temperatura adecuada, cuando la levadura empieza a leudar, a afectar toda la masa. ¿Se entiende? Entonces, tener la levadura separada de la masa es inútil. Cuando la sal permanece en el salero, es solo el adorno de mesa. Pero cuando ese salero es sacudido, entonces la sal puede operar, puede afectar todo aquello que entra en contacto con ella. Entonces, etimológicamente hablando, eclesia o eclesía significa los que estamos llamados hacia afuera, llamados a salir. Entonces, ¿qué es lo que Dios pensó como iglesia en este aspecto? No es algo que permanece estático o escondido, sino es alguien que está en continuo movimiento.
Iglesia no es algo que permanece estático o escondido dentro de un lugar, sino es alguien que permanece en continuo movimiento, que está continuamente creciendo, desplazándose, manifestándose. ¿Estamos acá? Iglesia no es un objeto inerte, es un cuerpo que está no solo moviéndose de manera continua, sino avanzando. Iglesia no es un objeto inerte, no es la casa con la cruz encima. No, usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. Entonces, aunque no estemos en la reunión de domingo, usted está haciendo iglesia en todas las esferas en las que se desenvuelve su vida. Usted es iglesia en el trabajo, es iglesia en la casa, usted es iglesia en la universidad, en todas las áreas de la sociedad. Seguimos siendo iglesia. No somos un objeto, un edificio inerte, somos un cuerpo que debe estar en continuo movimiento y avance. Amén, mis amados. Iglesia no es una organización carente de vida. No, somos un organismo vivo, un cuerpo lleno de vida que debe crecer, fructificar y multiplicarse hasta llenarlo todo. Hasta llenarlo todo. Usted no le puede pedir a esa silla que crezca y se multiplique. No. Imagínense el concepto que la mayoría del mundo tiene como iglesia, un edificio. Lo hemos visto varias veces. Usted vea en su celular, ponga en WhatsApp y ponga ahí, escriba la palabra iglesia en el WhatsApp y va a ver lo que le aparece. Es un ícono. Ese ícono es una casa con una cruz encima. ¿Qué es esa casa con esa cruz encima? ¿Qué representa ese ícono? Representa una estructura de pensamiento, el pensamiento del mundo. ¿Qué es lo que el mundo piensa acerca de iglesia? Un edificio. Y no solo el mundo, esa no es la noticia más trágica. Lo más trágico es que la mayor cantidad de nuestros hermanos sigue creyendo que va el domingo a la iglesia. Ay, no fui a la iglesia. Entonces, con esa mentalidad de un edificio inerte, ¿cómo pensamos llenarlo todo? Podemos pensar en llenar un auditorio. Cuando manejamos ese concepto de iglesia, todos los esfuerzos, todo el programa de la congregación estará destinado ¿a qué? A llenar la iglesia. La economía, el presupuesto de la congregación estará determinada ¿a qué? Estará definida ¿para qué? Para el auditorio, porque el auditorio es la iglesia. Esta es la casa de Dios. ¿Se entiende? Entonces, eso no es un ícono. No, amados, es un sistema de pensamiento, es una estructura de pensamiento que recoge la expresión del mundo. Lo que ellos entienden como iglesia. Ahora, el mundo puede todavía definir iglesia en ese sentido, pero no los hijos de Dios. No quienes somos iglesia. La pregunta es, ¿por qué el mundo sigue pensando que eso es la iglesia? Porque la iglesia piensa también lo mismo. Cuando ellos escribían la palabra iglesia, ¿qué icono creen ustedes que les salía ahí? Un edificio si no tenían. Yo les sugiero sal. Ustedes son la sal que preserva el mundo de la corrupción. Ellos escribían iglesia, seguramente les salía el foquito, luz, porque ustedes son la luz del mundo. Ustedes escribían iglesia, les salía un poco de levadura, porque ustedes son la levadura que leuda y termina afectando toda la masa. ¿Se entiende, amados? Entonces, eso no es inocente, ese pensamiento no es inocente, es lo que les hemos modelado al mundo. Pero todo lo que tiene vida crece, se fructifica y se multiplica. Cuando la iglesia no se moviliza, se fosiliza. Cuando la iglesia no está en continuo movimiento, se vuelve una institución inerte, carente de vida. Se fosiliza. Sin movilidad, el cuerpo se atrofia. ¿Ha visto cuando a alguien le enyesan el brazo? Pasan un mes, pasan 2 meses y cuando retiran,
está todo el músculo atrofiado, tiene que hacer rehabilitación. ¿Se entiende, amados? Entonces, cuando el cuerpo no está en movimiento, se atrofia. Entonces, en donde antes había vida y movimiento, ahora solo hay muerte y estancamiento. Donde antes ardía el fuego, que está llamado a consumir todo a su alrededor, cuando ese fuego se encierra, lo único que nos queda es el humo de una religión. Usted ha estado en un ambiente de humo. En alguna empresa donde estuve, en una oportunidad nos llevaron a hacer un entrenamiento, ¿no? Para una situación de fuego, de incendio. Entonces, cuando nos metían en un vagón, en un cuarto, y había ahí humo, entonces uno no puede ver, uno no puede estar ahí por mucho tiempo, tiene que bajarse y procurar salir. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que cuando la iglesia deja de moverse, cuando el cuerpo empieza a estancarse y es carente de movimiento, lo único que nos queda es humo. ¿Qué es el humo? La murmuración, el chisme, los pleitos, las disensiones. Es un lugar que deja de ser disfrutable y se empieza a convertir en soportable. Estás soportando congregarte, estás soportando servir al Señor. Déjame decirte que tal vez no es muchas tareas que hay que hacer, sino que has perdido la movilidad, has perdido tu comunión con el Señor, has perdido el amor por la gente. Entonces se vuelve un lugar soportable y no disfrutable. En donde antes hubo vida, ahora hay muerte y estancamiento. Etimológicamente hablando, la eclesía es una asamblea, una embajada de gobierno que está llamada a salir, a estar en continuo movimiento para influenciar, para impactar todo a su alrededor. Todo a su alrededor. Entonces, cuando entiendes que eres iglesia, tus vecinos deben entenderlo también. Tus compañeros de trabajo deben también entender que tú eres la iglesia. Todo a tu alrededor debe estar siendo impactado por esa iglesia. La medida a alcanzar, entonces, es hasta que todo sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo necesitamos seguir moviéndonos, movilizándonos? ¿Hasta cuándo necesitamos seguir avanzando? ¿Hasta cuándo necesitamos seguir creciendo? ¿Hasta cuándo necesitamos seguir trabajando, sirviendo en la obra? ¿Cuál es la medida? Hasta que todo sea lleno. Hasta que toda la creación responda a la gloria de Dios. Esa es la medida que se demanda de la iglesia, un continuo movimiento. Un continuo movimiento. Por eso necesitamos recuperar, reconciliarnos con el diseño de Dios para su iglesia, porque si nosotros no entendemos, si nosotros que somos iglesia, no entendemos lo que significa ser iglesia, no podemos funcionar conforme al diseño. En virtud de esta realidad, no podemos decir que ya lo hemos alcanzado. Porque aún vemos en nuestra ciudad, aún vemos en nuestra sociedad la operación galopante de las tinieblas. ¿Quién de nosotros podría decir que ya está la obra completada? ¿Quién de nosotros podría decir, bueno, yo hasta aquí serví porque ya hice mi trabajo? Si vemos una sociedad que todavía está bajo las tinieblas, necesitamos entender que aún no podemos nosotros darnos por satisfechos. Aún no podemos nosotros decir, hasta aquí llegué yo, no cuenten más conmigo, porque hay una medida a alcanzar. Hay una medida que nos exige avanzar, no solo estar en continuo movimiento, sino avanzar. Ya vamos a ver que no es lo mismo. Porque pese al continuo movimiento evangélico que lo hay, no podemos garantizar que la luz esté avanzando en nuestras ciudades. Necesitamos preguntarnos entonces como iglesia, si estamos realmente avanzando o si solo nos estamos moviendo.
Porque lo cierto es que no todo movimiento implica un avance. No es cuántos talleres o cuántas conferencias o cuánta actividad tenemos como evangélicos. No, es cuánto la luz está avanzando en nuestra ciudad. Entonces, una cosa es estar en movimiento y otra cosa es estar avanzando. Estar avanzando. Punto 3. Necesitamos avanzar hasta que todo sea lleno del conocimiento de su gloria. Esa es la medida. Esa es la medida. Pastor, ¿hasta cuándo necesitamos estudiar? ¿Hasta cuándo necesitamos trabajar en la obra? Hasta que todo sea lleno. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir avanzando? Hasta que todo sea lleno. Hasta que todos le conozcan a Él. De hecho, amado, esa es la única razón por la cual usted y yo estamos en esta tierra. El que deja de avanzar se estanca y muere. Si ya llegaste a una medida, es como una plantita. A mi esposa le regalaron ahora una planta hermosa. Es una plantita. En la medida que va creciendo, va teniendo fruto, esa planta necesita ser trasladada a otra maceta más grande. Porque lo contrario se atrofia y muere. No te quedes en el lugar donde estás. No te quedes en la asignación que hoy estás. Desarróllate, crece, haz crecer a otros. Porque lo que el Señor tiene es más, no solo más movimiento, sino mayor avance para ti, para tu vida. Pero cuando sigues en el mismo lugar, sí, el fruto termina atrofiándose. Se termina secando. Y entonces cuando el fruto termina atrofiando, se termina secando, entonces en lugar de la alabanza viene la murmuración. Entonces, esa es la medida a alcanzar. Necesitamos nosotros trabajar hasta que todo sea lleno del conocimiento de su gloria. Ahora, esta palabra gloria ha sido muy mal interpretada por nosotros. Necesitamos redefinir por las Escrituras lo que es realmente la gloria de Dios. Porque para la mayoría de nuestros hermanos, la gloria de Dios es solo una sensación dominical. El culto estuvo glorioso. ¿Por qué? Porque sentía algo, sentía una presencia. Lo bello, mira, ¿ves? La gloria de Dios. Es una sensación. Sentimos el peso de su gloria. ¿Y por qué sabe que es la gloria del hermano? ¿Por qué sabe, hermano, que es la gloria de Dios? Porque lo sentí algo, pastor. ¿Será esa la gloria de Dios? La reunión estuvo tremenda. ¿Por qué? Porque todos lloraron. Todos lloraron. ¿Viste cómo lloró cuando prediqué? La gloria de Dios. Amado, la gloria de Dios no puede ser reducida a una emoción, una sensación. Déjeme decirle que el mundo llora, patalea, grita. Y en esos lugares no está la gloria de Dios. Entonces necesitamos salir de conceptos que por años hemos abrazado acerca de lo que decimos que es la gloria de Dios y entender lo que es por la Escritura la gloria de Dios. Hemos reducido la gloria de Dios a una experiencia sensorial y la gloria de Dios puede producir emociones, puede producir diferentes sensaciones, pero esto no quiere decir que solo sea eso, que solo sea una emoción. Necesitamos dejar de medir nuestras reuniones de acuerdo a las emociones que experimentamos y empezar a entender que la gloria de Dios no es algo que puedo sentir, sino es alguien a quien puedo ver. ¿Cómo sé que la gloria de Dios está en un lugar? Porque puedo ver a Cristo más claramente. ¿Cómo sé que estamos expuestos a esa gloria? Porque puedo ver a Cristo en mis hermanos. Porque aunque no lloré o no me pasé todo el tiempo riéndome, amado, puedo ver más claramente a Cristo por lo que se habló. La gloria de Dios no es una sensación, es una persona, la persona de Cristo. Cuando Juan describe a Jesús, dice, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Nadie había antes visto jamás a Dios,
Pero cuando le vimos a Él, cuando vimos al Hijo, vimos su gloria. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque el Hijo es la gloria del Padre. Entonces puede ser que en un lugar te emociones y llores y zapatees y todo lo que quieras. Pero si no has visto más claramente al Hijo, ese lugar no estuvo la gloria de Dios. Entender que la gloria de Dios no se manifiesta en un lugar cuando todos lloramos, sino cuando todos empezamos a ver más claramente al Hijo. La gloria de Dios es vista cuando la vida del Hijo es manifestada. Ir de gloria en gloria no significa ir de sensación en sensación. Ir de gloria en gloria significa que el incremento de Cristo es constante en nuestra vida. Ir de gloria en gloria significa que a nuestro paso la gente está cada vez viendo más claramente al Señor. 2 Corintios 3:18. Creo que se les suena conocido este texto, ¿verdad? 2 Corintios 3:18. Este es el texto por el cual el Señor nos dio el nombre de esta casa, Transformados. Por tanto, dice el Señor, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. La gloria del Padre es el Hijo y la gloria del Hijo es su iglesia. Viendo en un espejo, ¿qué es lo que usted ve en el espejo? Su rostro. Y ese rostro expresa la gloria del Señor. Cuando el velo es recorrido, cuando el velo es descubierto, cuando el velo es rasgado, ¿qué es lo que expresa nuestra imagen? La misma imagen del Señor. Nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué es de ir de gloria en gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Es la expresión cada vez más nítida y exacta del Hijo de Dios en los hijos. El Hijo de Dios vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Ha leído ese texto? La pregunta es, ¿y qué se perdió? Dice la palabra, Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y la pregunta es, ¿qué se perdió? Lo que se perdió es la imagen de Dios en la tierra. Eso es lo primero que perdió Adán, la imagen, el poder representar a Dios en la tierra. Todo lo después del pecado, Adán, todo hijo de Adán era conforme no a la imagen de Dios, sino conforme a la imagen de un hombre muerto espiritualmente. Entonces, lo que vino a recuperar el Señor en primer lugar es lo que se había perdido, la imagen de Dios en la tierra. Por eso que cuando su obra fue consumada en la cruz, esa imagen ahora es proyectada por la iglesia en toda nación. La tierra conocerá entonces la gloria de Dios en la medida de que su imagen sea expresada a través de los hijos. Eso es el clamor de la creación. La creación no gime por la manifestación de los evangélicos. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, de quienes están conformados a su imagen y semejanza. La gloria de Dios es conocida no cuando la iglesia se mueve, sino cuando el evangelio avanza. La gloria de Dios es conocida cuando la luz aumenta, cuando la vida del Hijo se incrementa en los hijos de Dios. El conocimiento de la gloria de Dios avanzará en la tierra en la medida en que Cristo está siendo expresado a través de su cuerpo en la tierra. Número 4, 4 de 5. Número 4. Movimiento no es sinónimo de avance, que dijimos anteriormente. La misma generación de judíos en el desierto estuvo en continuo movimiento, 40 años moviéndose en círculos. Pregunta, ¿avanzaron? No. Hay quienes están en continuo movimiento, no se pierden en ninguna conferencia, están en todas las reuniones, sirven, están en todos los cursos del CEAP, del TEAP, pero no avanzan. No avanzan.
¿Sabe? Para estar en continuo movimiento, solo se necesita estar ocupado, pero para avanzar necesitas rendirte. ¿Cuál es la diferencia entre esa generación que estaba dando vueltas y vueltas? Estaba moviéndose todo el tiempo en el desierto, pero no avanzaba porque aún no había rendido su voluntad. Otra vez, amado, puedes estar muy ocupado en tareas, en actividades, pero aún no has decidido rendir tu voluntad al Señor. Por eso lo que experimentarás es un círculo interminable. Entonces, tienes 20 años tratando los mismos asuntos. Como consejeros podemos decirte lo que el Señor piensa sobre ese asunto, pero por favor no nos pidas reunirte otra vez para darte el mismo consejo de lo que Dios te habló, porque si no le haces caso a lo que Dios ya te habló, ¿qué nos garantiza a nosotros que nos vas a hacer caso ahora? No te sigas solo moviendo, decide rendirte para que puedas experimentar un avance. Movimiento no es garantía de avance. Así también nosotros podemos estar moviéndonos continuamente en muchos quehaceres, en muchas actividades, pero podría ser que en lugar de avanzar solo estemos marchando en nuestro propio terreno. Mateo 16, 18. Miren lo que dice. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Jesús había preguntado a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y entre ellos salió Simón, recibió un email del cielo y Simón dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, yo también te diré algo sobre aquello que tú pudiste ver de mí, sobre esa revelación de quién es el Cristo, de quién soy yo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y luego viene una declaración, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es el Hades? Hades, mi amado hermano, significa todo aquello que está muerto. Hades representa todo aquello que no tiene vida. Hades representa todo aquello que es corrupción, corruptible. Eso significa el Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y esa palabra prevalecer significa quedar en pie. ¿Qué es lo que el Señor estaba anunciando? Que cuando la iglesia se le revela a Cristo, el fundamento, entonces las puertas de la muerte no podrán quedar de pie ante el avance de la vida. Las tinieblas no podrán mantenerse en un lugar cuando la luz aumenta. Entonces, la evidencia de que estamos avanzando es que la iglesia prevalece frente al Hades. La evidencia del avance de la iglesia es que la vida está haciendo retroceder a la muerte. Es que la luz está desplazando en nuestras ciudades a las tinieblas. Si lo que hoy vemos en nuestra ciudad es el avance de las tinieblas y no de la luz, es porque aún solo tenemos actividades evangélicas, pero la iglesia no está avanzando. Si lo que hoy vemos en nuestra sociedad es el avance de la muerte y no de la vida, lo que tenemos es un movimiento evangélico en los auditorios y no un avance del evangelio en nuestras ciudades. Es lo que hoy conocemos como el reciclaje evangélico. ¿Sabes lo que es el reciclaje evangélico? Que una misma familia, un mismo creyente va de congregación en congregación, dando vueltas como un carrusel. Pero el evangelio no necesariamente está avanzando. Entonces estamos viendo un éxodo de congregación en congregación, pero no un avance del evangelio hacia los perdidos. Entonces vemos reuniones llenas de gente, gente entretenida, gente que le agrada la reunión, pero el evangelio no está avanzando en nuestra ciudad. Lo que está avanzando es las tinieblas y no la luz, la muerte y no la vida. Entonces necesitamos definir si nos estamos solo moviéndonos o estamos realmente avanzando. Una iglesia estática hace parecer que la muerte tiene mayor poder que la vida.
hace parecer que la muerte está avanzando. Pero cuando la iglesia avanza, las puertas del Hades tienen solo una sentencia. Y la sentencia sobre el Hades es caer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Cuando la iglesia avanza, la muerte no puede detener la vida. En donde la luz alumbra, las tinieblas tienen que huir. La iglesia fue diseñada para avanzar, no para sobrevivir, no para esperar, no para resistir, no para retroceder, sino para avanzar hasta llenarlo absolutamente todo. Romanos 15, 19, por favor. Miren en la vida del apóstol Pablo cómo esto se encarnó. Romanos 15, 19. Miren por favor Romanos 15, 19. Un hombre que podía haberse quejado de todo, haberse victimizado por lo que estaba viviendo, haber dicho yo no trabajo más por este evangelio porque solo me ha traído problemas, problemas en mi casa, problemas delante de mi nación, estoy en una cárcel y con todo y eso yo decido dar por concluido mi servicio al Señor. Perdón, no sé. Algo pasó. Un hombre que bien pudo haber dicho, por lo que estaba enfrentando, bien pudo haber dicho, yo me olvido de esto y me dedico a otra cosa. Pero miren lo que dice Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Desde Jerusalén, desde donde salí, todo su alrededor, hasta Ilírico, no ha habido casa, no ha habido calle, no ha habido un lugar que no haya sido lleno del Evangelio de Jesucristo. Este es un hombre que entendió la razón de su vida. Es un hombre que no renegó de servir al Señor, sino que entendió que aunque lo había llenado todo, lo que conocía como mundo en aquel tiempo, lo había llenado todo del Evangelio, él dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado ya. ¡Wow! Y a veces nosotros nos damos licencia y le digo a mi esposa, y el servicio en la tarde no sé si voy a llegar. Y no sé si pueda porque vengo de una agenda muy intensa en otro lado. Y este hombre nos da una bofetada con guante blanco y nos dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo. Pese a la persecución, pese a las amenazas, pese al hostigamiento, no solo de Roma, sino de su propio pueblo, Pablo siguió avanzando y llenándolo todo con el Evangelio. El Evangelio avanzó a través de sus viajes, pero ¿sabe qué? ¿Cuándo avanzó más el Evangelio? A través de sus prisiones. No fue el diablo el que lo metió preso a Pablo, no, fue el Evangelio. Él no se declaró preso de Roma, él se declaró preso de Jesucristo. ¿Por qué el Evangelio avanzó más en las prisiones de Pablo que cuando él estaba libre fuera de esa prisión? Porque el Evangelio avanzó con Pablo hacia todo el mundo conocido cuando él estaba fuera de la prisión, pero dentro de la prisión, a través de sus cartas, el Evangelio avanzó 20 siglos después. Así que, libre o preso, el Evangelio avance. Que el Evangelio avance. Amados, cuando entendemos este diseño, entendemos también que Dios no está tan interesado en nuestra comodidad personal, tanto como lo está como en el avance del Evangelio. Los hijos de Dios somos gente de avanzada, no gente victimizada. Ahora, cada uno actúa de acuerdo a la posición que ha decidido tomar. Tú puedes ser una víctima de la circunstancia, tú puedes sentirte estresado, cansado, agobiado. Pero debes salir de esa posición y entender que tú no eres una víctima del sistema. Eres gente de avanzada. Dios dio su vida en esa cruz para que tú participes de su victoria, para que tomes un lugar, una posición que Él ya nos dio.
La posición que asumamos nos convertirá en víctimas de las circunstancias o gente que sirve al avance de un propósito eterno. Tenemos todo el derecho de sentirnos víctimas, pero ¿sabe una cosa? Con la mentalidad de víctimas, el evangelio no avanza. Te puedes quejar de todo lo que te está pasando y quedarte toda una vida en esa queja y pedir consejería tras consejería, o puedes decidir salir de esa situación, salir de esa posición y entender que si tú estás en esta tierra es para que el evangelio avance. Termino con esto. Filipenses capítulo 1, verso 12. 12. Hermanos, el problema está en mis notas por si acaso. Filipenses capítulo 1, verso 12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, ¿qué es lo que le pasó a Pablo? Humanamente hablando lo perdió todo. Perdió reputación, perdió la dignidad delante de su pueblo, perdió sus bienes. Pero él dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Miren desde qué perspectiva él ve su situación temporal. Lo que me ha pasado, hermanos, quiero que sepan que ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio. Este loco, sí, a través de su prisión en Roma, hizo que gran cantidad de gente del palacio romano reconociera al Señor. Por eso es que la carta a los romanos, él no malgastó su tiempo en prisión para estar quejándose delante de todos de lo que le estaba sucediendo. No, él invirtió ese tiempo para el avance del evangelio aún en Roma. Se ha hecho evidente ante toda la guardia del palacio. Los guardias del palacio han podido evidenciar la vida de Cristo en mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. El evangelio no ha dejado de avanzar porque estoy en medio de estos barrotes. Se ha hecho evidente ante toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Verso 14, esto sí te vuela la cabeza. Gracias a mis cadenas. Gracias a mis cadenas. Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Amados, la esperanza de Pablo no era salir de la cárcel. Su esperanza estaba anclada en que a través de esas prisiones el evangelio siga avanzando. Hoy, en medio de una generación que sataniza el dolor, que sataniza la prueba, necesitamos entender que en ocasiones es en medio de la prueba, en medio del dolor que la prueba produce, en donde el evangelio avanza más rápido. Y termino refiriéndonos a algo que el apóstol Gustavo nos enseñaba, y era acerca de la petición de un hombre, la petición que un hombre le hizo al Señor. Él decía, le pedí al Señor que me enseñe a remover los obstáculos que tenemos delante, que tenemos por delante, y a no estancarme en circunstancias que a veces parecieran invencibles delante de nosotros. Y el Señor movió a este joven, ¿sí? El Señor movió a este joven a empujar una piedra que había cerca de su casa. Y dijo, tienes que empujar esta piedra todos los días. Empuja esta piedra todos los días. Hasta que llegó un momento en donde, cansado de empujar tanto la piedra, levantó una oración, de esas oraciones que a veces levantamos al Señor, que es más queja que oración. Y le decía al Señor, Señor, yo obedecí lo que tú me dijiste.
He tratado todo el tiempo de mover esta piedra y no he podido. Y el Señor le respondió, le dijo, yo no te mandé a mover la piedra. Te moví a empujar esa piedra. ¿Cuál es la diferencia? Que en cada uno de esos días, mientras él empujaba esa piedra, trataba de mover esa piedra, él se hacía fuerte. Él se hacía cada vez más fuerte. En muchas ocasiones le pedimos al Señor que mueva situaciones de nuestra vida, que mueva los obstáculos de nuestra vida, sin entender que a veces el tratar con esos obstáculos te vuelve más fuerte. Y él empezó a entender que cada vez que él empujaba esa piedra, su dependencia del Señor, su fortaleza en el Señor se incrementaba. Ahora estás listo, le dijo el Señor. No solo para enfrentar tu situación, sino para ayudar a otros a remover los obstáculos que tienen delante de ellos. Tal vez el Señor no quite delante de ti aquello que le has pedido. Tal vez el Señor no retire esos obstáculos. Porque Él está más interesado no en quitarte un problema de encima, sino en fortalecerte para que sigas avanzando. Quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a orar en este sentido. Y vamos a hacer nuestra la oración del apóstol Pablo delante de una iglesia como es la iglesia de Filipo. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Me olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia la meta. Me extiendo hacia lo que está por delante. Prosigo a la meta hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes? Seguramente entendemos que no lo hemos alcanzado todavía, pero lejos de quejarnos, lejos de murmurar, o aún peor, lejos de retroceder, olvidamos lo que va quedando atrás y nos extendemos hacia lo que está por delante, sabiendo que no estamos aquí corriendo tras el viento, que no corremos por correr. No corremos como los que corren sin sentido, sino que todos aquí corremos hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, te pedimos, ayúdanos a salir del lugar en donde estamos dando vueltas en círculos. Llévanos, Señor, por medio de lo que tú creas conveniente en nuestras vidas, a rendirnos plenamente delante de ti. Porque no solo queremos estar en un continuo movimiento, queremos estar en un continuo avance. Padre, que sea por la razón que sea a través de nuestras alegrías, a través, Señor, de las diversas pruebas que enfrentamos, que el Evangelio avance a través de nuestra vida. Que no desmayemos hasta que todo sea lleno del conocimiento de tu gloria. Lleva a tu iglesia, Señor, a una estatura, a una medida, para que pueda expresar plenamente esa gloria que está escondida en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, sácanos del letargo, de la invalidez, del estancamiento, y llévanos, Señor, como un cuerpo a ser ejercitados, a ser entrenados, a ser enviados, Señor, hasta latitudes, hasta geografías en donde aún tu nombre no es conocido. Sácanos, Señor, de toda comodidad, de todo estadio de pasividad, y llévanos, Señor,
hacia donde tú quieras llevarnos. Hoy te decimos una vez más, Señor, heme aquí, envíame a mí, no tienes que buscar a nadie más, Señor, aquí estoy yo, aquí está mi casa, aquí está mi familia, estamos en esta tierra solo por una misión, y la misión es servirte, y la misión es darte a conocer. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.